La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días a todas y todos los presentes el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al programa de radio para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, transmitido todos los sábados a las 11 de la mañana por su radio, Radio Actual 107.1 FM, y también por las redes sociales de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica, específicamente en el Facebook Live de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica. El día de hoy contamos con la presencia de don Roberto Cordero Solórzano. Don Roberto es biólogo, académico de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional, coordinador del Laboratorio de Ecología Funcional y Ecosistemas Tropicales, y ahora, en este momento, funge como presidente de la Red Costarricense de Restauración Ecológica, RECORE. Su especialidad en ecofisiología vegetal le ha permitido estudiar las respuestas de las plantas ante diversas condiciones bióticas, abióticas, naturales y antropogénicas, tanto en entornos naturales como degradados. Don Roberto ha publicado más de 50 artículos científicos, notas, capítulos y documentos técnicos en diversas áreas de la fisiología y la ecología vegetal de las plantas, comunidades y ecosistemas tropicales. El día de hoy estaremos compartiendo con don Roberto en el programa llamado Restauración Ecológica, clave para recuperar la salud de los ecosistemas. Adelante, Roberto, un gran saludo y un placer tenerte con nosotros. Bueno, para mí es un placer poder participar de este espacio que ustedes nos ofrecen y tratar de ofrecer algunas perspectivas interesantes sobre lo que nuestra especialidad y nuestra contribución ha sido y espera ser dentro de unos años en el tema de la restauración ecológica de coberturas vegetales aquí en el país y cómo esto se está llevando a cabo. Muchísimas gracias, Roberto. Excelente, creo que tenerlo usted el día de hoy para que nos comparta todo el conocimiento que tiene usted. Creo que el tiempo más bien se nos va a quedar corto, pero bueno, si gusta, vamos iniciando y me gustaría tal vez comenzar porque usted nos cuente un poco sobre su trayectoria, tanto académica como profesional, para también poner en contexto a todos los radioescuchas y cibernautas que nos siguen en el programa del día de hoy. Adelante. Sí, yo quiero aprovechar esta oportunidad para, bueno, la pregunta suya, pero para contestar, digamos, una pregunta general para la audiencia, que es ¿por qué están invitando a una persona que es especialista en fisiología de plantas a hablar en un tema relacionado con ríos, por ejemplo, que es la actividad general de ustedes? Entonces, hay muchos conectores entre esas dos situaciones y yo considero que la formación que yo tuve en el área de la fisiología vegetal me ha llevado a, incluso mi último proyecto de investigación estuvo relacionado con la restauración de bosques ribereños en la zona de Arenal y de Monteverde. Entonces, mi participación en ese proyecto estuvo directamente relacionada, por supuesto, con la salud del ecosistema ribereño al lado de cada cauce, donde trabajamos en un gradiente de ríos más o menos perturbados y más o menos conservados para responder a la pregunta de cómo la vegetación y la interacción con el río están determinando pues la salud del ecosistema en general, y de ahí un montón de temas que salen de la investigación que tienen que ver con la salud no solo del ecosistema sino del agua, por ejemplo, en ambientes rurales. Entonces, esa conexión se dio en mi caso porque pues me especialicé en fisiología vegetal hace bastantes años ya, y siempre me interesó el estudio de cómo las plantas responden al ambiente. Entonces, en términos muy específicos, la fisiología lo que estudia es básicamente estas respuestas vegetales a la interacción con las características abióticas del ambiente, con las características bióticas de otras especies o de otros animales, a la herbivoría, al, al, al- a
la presencia de hongos en el suelo, a la presencia de hongos endosimbióticos en sus tejidos. Y eso ha llevado a identificar que en la actualidad muchos de los estudios de restauración y recuperación de nuestros bosques están basados en tratar de recuperar esas interacciones naturales que existen en las plantas y en las interacciones que hay entre planta y planta, planta, árbol, su arbolito con el árbol madre y las condiciones bióticas, por supuesto, que es lo que siempre que ha tratado, abióticas, que es lo que se ha tratado en primera instancia de cómo responden las especies forestales, ¿verdad? A las condiciones de cada sitio. Entonces, en mis estudios, estuve especializado en la parte de las relaciones hídricas de las plantas, cómo las plantas absorben el agua, y una gran parte también de mi investigación estuvo centrada en cómo las plantas cambian sus características fotosintéticas dependiendo de las condiciones de luz o de condiciones de agua o condiciones de nutrientes, ¿verdad? Entonces, básicamente, la fisiología vegetal se centra exactamente entre los tres factores más importantes que determinan el crecimiento vegetal, que son la disponibilidad de agua, la disponibilidad de luz y la disponibilidad de nutrientes. Y eso nos lleva a la atmósfera, a los patrones de precipitación de cada sitio y a las condiciones de suelo de cada sitio y el uso de la tierra. Entonces, o sea, no hay mejor manera de tratar de estudiar desde el punto de vista científico a cómo una planta va a responder su siembra, ¿verdad? Si no es desde el punto de vista de la fisiología vegetal en términos de sus requerimientos hídricos, sus requerimientos fotosintéticos y sus requerimientos nutricionales. Más allá de eso, están ahora apareciendo un montón de estrategias más relacionadas con cuestiones más finas del ecosistema después de que ocurre una plantación, por ejemplo. Entonces, cómo la planta interactúa con la sombra de la otra o con la vecina, que ya no tiene que ver ni con agua, ni con suelo, ni con CO2 en la atmósfera, ni luz, sino más que todo con el contacto de las especies en las raíces, el contacto de las especies en el dosel arriba, que eso aguanta más o menos sombra. Y de esa manera es que desde que ingresé a la Universidad Nacional, no solamente trabajaba en fisiología vegetal, sino comencé a interesarme más que todo por ofrecer a la comunidad científica y a la comunidad nacional de estrategias, estudiar las estrategias que las plantas podemos encontrar en nuestras plantas tropicales para ofrecer a la comunidad cómo mejorar las condiciones de crecimiento de las plantas en un futuro proyecto de restauración. Muy bien, excelente. Don Roberto, yo quiero que tal vez usted nos comente un poco sobre estos tres temas que dijiste vos, ¿verdad? Acerca de cómo las plantas se pueden ver afectadas, por ejemplo, si el suministro de nutrientes no es suficiente, por ejemplo, si no tienen tampoco ya sea luz directa o luz indirecta, y también el suministro de agua. Cómo a la hora de querer realizar una reforestación en algún sitio, tenemos que tener en claro estos tres conceptos y cómo nos damos cuenta, por ejemplo, mira, no, está haciendo falta nutrientes, está haciendo falta, por ejemplo, la luz solar para este otro tipo de plantas. ¿Cómo logramos entender cada uno de esos componentes que logran a las plantas subsistir y poder sobrevivir en ese entorno cuando las llegamos a sembrar? Claro, sí, bueno, eso es casi como una clase completa de semestre de la universidad, pero voy a tratar de resumirlo desde el punto de vista práctico para la comunidad del público en general, cómo uno debería empezar a pensar en qué aspectos se están determinando mayormente el éxito de que una planta pegue, ¿verdad? Después de sembrada o una semilla germine o que la planta siga creciendo satisfactoriamente. Bueno, en primer lugar, para efectos, digamos, de Costa Rica, un país tropical donde de casi todo crece sin ayuda de nada, básicamente, ¿verdad? Por dicha, porque tenemos un clima bastante benévolo en términos de que no tenemos extremos de precipitación, no tenemos extremos de temperaturas, ni tenemos extremos de humedad, ¿verdad? O sea, no tenemos desiertos, ni tenemos humedales extensos, gigantes, ¿verdad? Como en las zonas de los llanos venezolanos que pasan inundados.
inundados una gran parte del año. Eso ocurre aquí en áreas pequeñas, entonces no tenemos condiciones extremas tan grandes. Eso me lleva a decir que en primer lugar, para considerar el éxito de una restauración a nivel individual de plantas o de plantaciones o de reforestaciones, como quieran llamarle, ¿verdad? En primer lugar es ver en qué sitio es que vamos a trabajar. Entonces, en ese sentido, más grande diferencia que existe en Costa Rica climatológicamente sería entre las zonas húmedas todo el año y las zonas con un periodo significativo de sequía. Entonces ahí son estrategias bastante diferentes, ¿verdad? A pesar de que en la zona seca de nuestro país, en el Pacífico Norte, hay una época de sequía significativa. El periodo de sequía puede ser muy largo, digamos el verano, que nosotros llamamos, ¿verdad? De enero a abril, a mayo, en algunas regiones hasta 6 meses, hasta junio, en la zona de Guanacaste al norte, ¿verdad? Que son áreas muy secas. Pues eso va a determinar sencillamente el periodo de siembra, la fertilización, qué tipo de especies son las que aguantan mejor la sequía cuando son plantulitas, a cuáles desarrollan mejores condiciones de raíz, aquellas especies que crecen más rápido en la raíz que en las hojitas, ¿verdad? En el vástago, pues son aquellas que van a tener mejores estrategias para sobrevivir al año siguiente, después de que se siembran su primer gran verano, ¿verdad? Entonces, eso va a determinar mucho la mortalidad. Entonces, en todos los procesos de restauración, la mortalidad inicial de las plantas sembradas, ¿verdad? Es el mayor problema que se tiene siempre. Y en una zona seca, pues va a ser exactamente eso, la sequía. Entonces, a pesar de que las plantas están adaptadas en nuestros bosques, en nuestras especies nativas están adaptadas a eso, siempre hay que escoger las que uno sabe que son mejores adaptadas para eso, para mejorar la relación entre el esfuerzo inicial de siembra en invierno, ¿verdad? Ahora sembrar, digamos, sembrar en agosto, septiembre, octubre, de tal manera que enraicen rápidamente, porque ya en enero empieza la sequía, entonces estas plantas van a estar en peligro de sequía. Entonces, en regiones secas, el primer condición es buscar las estrategias de las plantas que tengan un buen crecimiento, un buen arraigo para que se enfrenten a una época de sequía significativa y logren sobrevivir. De ahí en adelante, el segundo lugar es independientemente de la luz, porque estamos asumiendo que estamos sembrando en un sitio donde era como potrero o sea, un sitio perturbado, entonces no van a haber problemas de luz. Entonces esto lo estoy obviando, ¿verdad? Porque estoy hablando de sitios en zona de la Pacífico Norte o en sitios de áreas húmedas donde estamos empezando de una vegetación baja, de un potrero abandonado ¿cómo se llama? Un charral, ¿verdad? Un charral en las zonas húmedas que tiene realmente bastante radiación solar. Entonces, la primera cosa que determina el crecimiento de las plantas, por supuesto, es la disponibilidad de luz, ¿verdad? Dependiente de cada especie. Luego viene el agua, pero como siempre tenemos tanta luz, la luz no es problema en realidad en ningún lado, especialmente en los sitios donde vamos a restaurar, pues empecé con el agua, ¿verdad? Porque eso nos regionaliza el sistema de esto. Una cosa que se puede hacer en las zonas secas, es aplicar un poco de riego. ¿Verdad? Dependiendo del tamaño del proyecto. Si es un proyecto muy grande y tiene mucha plata, pues pueden hacer riego, ¿verdad? Como se hace en un arrozal o como se hace en otras regiones de Guanacaste en plantas cultivadas. Pero si no Roberto, se... Ajá. perdón, tal vez para no perder la idea, me gustaría saber un poco de cuáles pueden ser algunas estrategias, por ejemplo, en un terreno donde hay demasiada luz, que más bien, como decís vos, ¿verdad? La luz no es un problema, pero más bien la radiación solar puede llegar a quemar las plantas. Correcto. Para no perder, digamos, esa parte y luego tal vez continuamos con la idea que estabas comentando. Ok. ¿Cómo podemos mitigar un poco esa radiación solar para que no le dé tanto daño a las plantas que estamos sembrando? Sí, en todo el país tenemos tasas altas de radiación por ser un país tropical, ¿verdad? Sin embargo, la radiación varía un poquito, baja un poquito durante la cantidad de horas de sol es menor siempre en la época lluviosa. Sin embargo, de un solo día soleado es suficiente para chicharrar una plantulita recién sembrada, ¿verdad? Así es que
La estrategia en este caso es sencillamente escoger la selección de especies es lo que es clave ah, independientemente del sitio, independientemente del clima, independiente de esto, en términos de luz, el escoger una buena especie que sea adaptada a alta radiación. Y eso es lo mismo, nos lo dice la misma naturaleza. En la misma naturaleza, usted ve, usted camina por ahí en cualquier charral o en cualquier charral, ya sea en cualquier parte de Costa Rica, y lo que va a ver que un potrero abandonado, en un charral, un lote abandonado, los primeros árboles que empiezan a salir naturalmente son especies como los guarumos y como las balsas, que las siendo plantulitas pequeñas, ellas aguantan perfectamente la radiación de todos los días. Entonces, la selección de especies es lo primero. Entonces, en primer lugar, hay una cantidad de especies tropicales que hacen eso y puede uno sembrarlas activamente y empezar a formar un pequeño bosquecito o charral un poco más elevado de esas especies que ofrecen sombra, y luego de eso empezar a introducir especies que no son tan de sol, sino que requieren un poquito más de sombra, ¿verdad? Como algunas otras especies como digamos, un roble de sabana, por ejemplo, no tiene ningún problema de crecer en pleno potrero sembradito, ¿verdad? Pero hay otras especies que sí no les va a ir bien. Entonces hay que esperarse un momento, 2 o 3 años, a que haya un dosel más o menos alto. También se han hecho experiencias por ejemplo, poniendo como sombra artificial, ¿verdad? Pero eso es para áreas experimentales, a áreas pequeñas en las cuales uno puede gastar un poco de dinero y poner un poquito de sarán como sombrillas, o reducir un poco la radiación y la reflexión produciendo áreas un poco más oscuras en el suelo, de tal manera que no hayan tanto albedo que se llama, que es como reflexión de la luz, ¿verdad? Que aumente un poco la temperatura y aumente la transpiración, y entonces tiende a secar a las plantas por eso, no tanto por la misma radiación, sino por eso. Últimamente, a lo más que se está realizando, más que todo orientado a plantaciones y pensando en la fotoinhibición, ¿verdad? La alta radiación de las plantas, es que en plantas cultivadas en grandes plantas cultivadas como banano, por ejemplo, se están aplicando protectores solares. Entonces ya existe cierto tipo de químico que se aplica en avioneta, ¿verdad? Por supuesto, como todo lo que se hace en banano, se aplica en avioneta y se rocían las plantaciones con un tipo de como bloqueador solar como el que usa uno para ir a la playa, ¿verdad? Y de tal manera que reduce un poco la intensidad de la radiación en la planta, y la planta pues sufre un poquito menos. Eso todavía no se ha hecho, que yo sepa, en proyectos de En Costa Rica. restauración, ¿verdad? Y en Costa Rica, no creo que en Costa Rica se haya hecho, y no creo que en ningún lado se haya hecho todavía, porque la primera lugar contamos con una flora tan diversa que no necesitamos comprar químicos, porque tenemos las especies que ya tienen su propia protección a nivel de la hoja. Entonces, ¿verdad? Cutículas gruesas, plantas que alta transpiración y alto crecimiento, que combaten muy bien los problemas de alta radiación en condiciones de potrero de plantación, como el que se ve atrás en la fotografía que yo preparé para esta charla, ¿verdad? Que son árboles de Bien. Guanacaste sembrados en potreros abandonados. Roberto, tal vez podemos ligar por esa parte y no, qué interesante esto que nos comenta usted, estos bloqueadores solares para plantas. Sinceramente es algo completamente nuevo que vengo escuchando, pero también quiero relacionarlo con el tema de los rasgos funcionales, ¿verdad? Porque, bueno, cada planta tiene sus propias características, su propia distribución y también su propio aguante, ¿verdad? Como lo venimos hablando ante la radiación solar o más bien ambientes con mucha agua. Entonces, ligado a esto, podemos ver que, por ejemplo, esta otra técnica trata un poco de, la técnica del bloqueador solar, trata un poco de mitigar esa radiación solar aumentando, digamos, estos rasgos funcionales de la planta a la hora de poder resistir esa radiación solar. Por ejemplo, también se habla de rasgos funcionales, por ejemplo, con esta especie de sotacaballo para las laderas de los ríos, para lo que es la recuperación de áreas ribereñas, por todo el sistema radicular que ella puede ejercer y puede establecer, ¿verdad? Prácticamente fuerte la ladera del río. Entonces, tal vez si nos vamos enfocando un poco también como a esa parte de estos rasgos funcionales a la hora de saber cuáles especies pueden ser buenas o pueden ser clave
para Ujú. recuperar estas áreas ribereñas de los ríos. Y también si nos cuentas un poco sobre estos rasgos funcionales, cómo cada una especie tiene sus principales características. Correcto. Bueno, no sé si el público ha oído hablar del término rasgos funcionales, pero eso es un término académico utilizado para tratar de interpretar, eh, tratar de interpretar cómo más allá de los tipos de especies, uno puede identificar rasgos en las plantas, compartidos incluso con algunas especies, que son los que determinan su éxito frente a la batalla por la vida en los ambientes diferentes. Entonces, un rasgo funcional básicamente es cualquier tipo de característica que tenga la planta que uno puede llegar a identificar como que es el que está realmente definiendo su éxito para crecimiento y reproducción. ¿Ok? Entonces, las plantas tienen una cantidad gigantesca de características que han variado de manera significativa en diferentes condiciones en las que ya se encuentran. Por ejemplo, en el Guanacaste de atrás, que está ahí, esas plantas de Guanacaste, es muy típico en Guanacaste que la mayoría de las especies de árboles en Guanacaste son de la familia leguminosa, de las familias de las fabáceas. Esas familias fabáceas en los árboles se caracterizan por tener hojas compuestas. Entonces, estas hojas son partidas produciendo láminas muy chiquititas que conocemos como pinas o hojuelas. El hecho de partir la lámina de tal manera y no tener una lámina grandotota como una hoja de espabel o como una hoja de ocroma, ¿cómo se llama? De guarumo, son hojas grandotas, una sola unidad. Ese tipo de hoja, están mejor adaptadas para una interacción directa con la atmósfera que le rodea. Entonces tienen una relación más fuerte en ese sentido y le permite más rápidamente ajustarse a las condiciones de humedad y de temperatura. Y también tienen mecanismos de cierre y abertura en la noche, lo que regula muy bien el flujo térmico entre la atmósfera y la planta. Entonces, esas son características típicas de especies que son más abundantes en sitios muy secos como en Guanacaste. Entonces, es un rasgo funcional. La cantidad de división, el tener una hoja muy dividida o tenerla no dividida, ¿verdad? Por ejemplo, otro rasgo funcional en Guanacaste puede ser, digamos, la profundidad de la raíz que desarrolle. En 2 o 3 años, las profundidades de las raíces probablemente son muy profundas, lo que favorece absorción de agua durante la época seca a capas de humedad que están bastante profundas en el suelo y todo le permite mantener cierta estabilidad hídrica durante ese periodo. La mayoría de las especies de bosque seco no desarrollan raíces tan profundas. Y la relación más interesante en términos de rasgos funcionales es que aquellas que no tienen raíces muy profundas generalmente son especies que botan las hojas. Entonces se defienden, como no pueden defenderse absorbiendo agua a la profundidad, toda su estrategia es botar todas las hojas, que es el agua que transpira. Entonces el ser deciduo o, como se dice correctamente en español, caducifolio es otro rasgo funcional que les favorece en condiciones de bosque seco. Entonces, todas las estrategias las estoy orientando, digamos, a cosas de bosque seco, pero en bosques de humedad, en bosques de alta humedad, como todo el resto del país de Costa Rica, ¿verdad? Dominan las especies de hoja ancha. Entonces, porque no necesitan tener esa alta división. Y la hoja ancha generalmente está relacionada con una capacidad bastante buena de regular la temperatura a pesar de tener una lámina muy grande, ¿verdad? Entonces, generalmente tienen hojas muy grandes cuando son pequeñitas y tienden a hacerse un poquito más pequeñas cuando el árbol va creciendo en la altura del bosque. De tal manera que están simulando un poco lo que hacen las de Guanacaste, ¿verdad? Que es partir la hoja. Ellas lo que hacen es reducir un poquito el tamaño de la hoja conforme se van presentando a alturas mayores, con mayor viento, con mayor temperatura y con mayor radiación. Entonces, la misma estrategia está ocurriendo, pero genéticamente ya no se parten las hojas, sino que hacen hojas un poquito más pequeñas. Entonces, generalmente tienen hojas más grandes porque generalmente nacen o regeneran en condiciones de más sombra, donde está el resto del bosque. Entonces, ahí viene a ser importante la luz. Entonces, Oh, estas especies tienden a tener una alta capacidad fotosintética relativa a las de arriba, a pesar de que están con poca
sombra. Entonces, por la cantidad tan poca de radiación que les llega, ellas tienden a expandir más las hojas. Entonces, tienden a invertir más en área foliar más grande para poder tener más área de captura de luz porque están en una condición de sombra. Conforme ascienden también, entonces ya no necesitan ampliar el área foliar y cambian su estrategia a crecimiento en altura. Entonces van produciendo hojas más pequeñas porque no necesitan tanta luz, pero siguen igual de cientos de deficientes porque va aumentando la radiación de luz y entonces enfatizan el crecimiento en altura para alcanzar el dosel arriba de la copa, ¿verdad? Donde está la luz, y comienzan a reducir la hoja, pero aumentan la capacidad fotosintética. Entonces pueden mantener troncos más grandes, más alturas más grandes. Entonces todos esos son rasgos que se van ajustando. Estoy hablando en términos de una sola planta, cómo van ajustando todo un rasgo, ¿verdad? Por ejemplo, Roberto, perdón, en este tipo de plantas que vos nos comentas que ellas extienden su cobertura foliar, ¿estas plantas serían malas en el sentido de ser plantas pioneras? ¿O Eh, igual podrían funcionar y se comportarían sí, diferentes digamos, las disminuyendo plantas, su área foliar? sí, sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, digamos, un guarumo tiene hojas grandísimas cuando es chiquitito y está a pleno sol, pero es que tiene otras características muy importantes. Tiene una capacidad de conducción de agua, un rasgo funcional, ¿verdad? Tiene una cantidad de madera tan poca en relación a la cantidad de madera muy suave y enfatiza en la cantidad de elementos conductores de agua. Entonces, con una gran cantidad de conducción de agua, puedo darme el lujo en pleno sol de tener una hoja muy grande porque puedo abastecer con una gran cantidad de agua esa gran cantidad de hoja tan grande que está expuesta a tanta radiación. Entonces, balsas y guarumos y especies que están muy expuestas, que tienen hojas muy grandes en sitios abiertos, generalmente tienen una alta capacidad de conducir agua. Entonces, de esa manera contrarrestan la situación de fotoinhibición y transpiración a través de producir material de tallo y de peciolo que conduce muy bien mucha agua, ¿verdad? Y generalmente los potreros húmedos del Valle Central, donde uno ve creciendo ahí en el Pacífico Central y en cualquier lado, en Limón, en el sur, donde van creciendo los guarumos crecen en pleno sol, pero siempre hay mucha humedad en el suelo, ¿verdad? Entonces ellas pueden darse el lujo de crecer en esas condiciones. Todas las especies más forestales, ¿verdad? De madera más dura tienden a tener elementos que conducen agua muy chiquitos, entonces son menos eficientes hídricamente y tienden a tener follajes más pequeños y crecimientos más lentos. Entonces van detrás de eso. Pero son consecuencias de la dinámica, parte de lo que conocemos como la sucesión natural, ¿verdad? La sucesión primaria y secundaria. En nuestros bosques, la sucesión secundaria se fundamenta en eso. Entonces, ¿cómo yo puedo resistir esas condiciones estresantes de alta luz y alta humedad, ¿verdad? A crecer rápidamente, pero eso tiene una consecuencia en especies como balsa o guarum. Tiene una consecuencia que son árboles de madera suave que se van a morir rápido, en 20, 30, 40 años ya se mueren, y por detrás vienen los de van crecimiento lento, que no aguantan tanta radiación, ¿verdad? Pero van creciendo lentamente, produciendo tallos muy densos de madera muy buena, y luego van a perdurar más de 40, 60, 80, 100 años, ¿verdad? Y de esos tenemos un montón de especies que hacen eso, ¿verdad? Tenemos un montón, hay muchísimas más especies primarias, creo, me parece. Nunca he hecho la cuenta, que no soy taxónomo, pero me parece que la mayoría de las especies de nuestros bosques en bosques naturales se regeneran dentro del bosque como como plantas debilitas, tolerantes a la sombra, y luego se perduran por mucho tiempo y van partiéndose. Pero hay toda una categoría de especies, ¿verdad? Que llegan al dosel, que llegan al subdosel, que se quedan en el sotobosque, son arbolitos pequeños, o los que están en los claros que se abren naturalmente y que son los que estamos aprovechando nosotros para iniciar los procesos de restauración en áreas degradadas o áreas sin cobertura vegetal. Lo mismo aplica para los bosques ribereños, ¿verdad? Dependiendo del sitio donde se encuentren, ¿verdad? Hay otras dinámicas interesantes que podemos comentar. Si tienes alguna pregunta ahorita o sigo. No, no, claro, claro, más bien podemos ir conversando, sí, más o menos cuáles pueden ser unas buenas especies
para si queremos rehabilitar un área de bosque ribereño. Por ejemplo, nos encontramos en una situación que sabemos que, por ejemplo, los finqueros talan el bosque, no protegen el bosque ribereño, como bien lo indica la ley forestal 7575, de dejar un margen de al menos 10 metros en zona urbana y 15 metros en zona rural. Entonces, por ejemplo, Roberto, si nos encontramos en esta situación, por ejemplo, en el caso de los observatorios ciudadanos del agua, a la hora de que ellos quieran hacer una reforestación en un área ribereña sumamente degradada, más o menos cómo o cuáles especies podrían ser idóneas. Lógicamente, vamos a hablar un poco a nivel general, ¿verdad? No podemos, bueno, mira, para Monteverde estas, para Guanacaste estas otras, pero hablarlo un poco a nivel general país, cómo podemos lograr una buena rehabilitación de estas áreas ribereñas partiendo desde el punto de vista de que son áreas completamente degradadas y tal vez inclusive vamos a tener agentes externos, ¿verdad? Como por ejemplo ya sea ganado o otros animales que van a fomentar la herbivoría. Entonces, tal vez si podemos hablar un poco de las especies que podrían ser interesantes a la hora de querer restaurar o rehabilitar un área ribereña. Sí, en el caso, bueno, es bastante difícil. Ahí tengo una estudiante que está trabajando exactamente en la sugerencia de qué especies son buenas para restaurar áreas degradadas en la cuenca del río Poás. Entonces ella sacó una lista importante, haciendo entrevistas y buscando en la literatura sobre qué especies son las que se pueden sembrar en parte alta del gradiente del río Poás, empezando desde Poasito hasta más o menos, bueno, la región un poquito más abajo de Poás, que es donde llega la cuenca media. En ese sentido, ¿verdad? Yo le dije, pongamos las primeras 20 especies más comunes que se puedan conseguir en vivero, eso es uno de los factores limitantes siempre, ¿verdad? Para hacer restauraciones y a veces llega uno a un vivero y lo que se encuentra es todo puro roble de sabana que no se, que ya, que no aplica para restaurar áreas ribereñas menos en altura, ¿verdad? Entonces, de que crezca, crece, ¿verdad? Pero no combina con la cuestión de la integralidad del ecosistema, ¿verdad? Entonces hay que tener un parámetro importante. La selección de especies, en primer lugar, aparte de todas las características lógicas y morfológicas que se ajusten para las condiciones climáticas en las que se va a usar, lo primero que hay que considerar es que sean especies que sean, que sean nativas del sitio, autóctonas, ¿verdad? Que sean locales, ¿verdad? Porque en la oferta de viveros de nuestro país, generalmente no tenemos las opciones para áreas de zonas altas, por ejemplo. Entonces, más difícil conseguir plántulas de árboles o plantulitas de árboles de cosas nativas más allá de los 1500 metros, ¿verdad? Y no nos podemos a sembrar guanacaste, ¿verdad? Que ahí en todos los viveros hay guanacastes, en todos los viveros hay espabeles, ¿verdad? Y no podemos sembrar guanacaste aquí arriba en Poás, ¿verdad? Porque no es nativo de ahí, ¿verdad? No es nativo local. Es nativo de Costa Rica, pero no es nativo local. Entonces va a cambiar no solamente que crezca, seguro va a crecer, pero no va a tener para polinización, no va a ofrecer las interacciones con otras especies, que no sabemos siquiera qué va a pasar, ¿verdad? Si sembramos Sí, sí, muchos de puede, ellos. puede ser un Pero, desbalance ecológico en la zona, más bien. perdón. Podría ser más bien un desbalance ecológico en la zona, Sí, dependiendo de la podría ser cantidad daño. de árboles que uno llegue a sembrar que no son de la zona, ¿verdad? Aunque sea nativo. Entonces, la palabra nativo, el hecho de que yo tenga un proyecto y diga, bueno, voy a escoger solo especies nativas, no es, no me convence todo a mí. Tengo que ver la lista de especies, a ver qué está usando, en qué sitio, ¿verdad? Porque no vamos a ponernos a restaurar con especies incluso de zonas bajas, pero de diferente costa, ¿verdad? Una especie nativa de osa, que solo hay en osa, no la podemos usar en limón, a pesar de que el clima sea el mismo y vaya a crecer divina, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es un primer factor que hay que considerar. Segundo factor, con respecto a áreas de protección del agua, yo creo que yo no estoy muy enterado de cómo es esta cuestión, pero
pero creo que hay como dos cosas diferentes con respecto a restauración de áreas de protección. Una cosa es la protección de cuencas o de ríos y otra cosa es de áreas de protección de áreas de captura de agua, ¿no? Podría separarlo así. Podríamos Fuentes hablarlo así. de nacientes, que la Claro, naciente no es un río, es toda, es un área asociada a al inicio de un riachuelo, me imagino yo, no sé, no entiendo. claro, sí, a un afloramiento superficial podríamos hablarlo. Entonces, Correcto, ahí no es una cuestión de orilla del río. sí, 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 sí. Sí, Y otro muy diferente, por ejemplo, es claro el área de protección del río, ya contando desde aguas arriba, aguas abajo, cuenca media, correcto. cuenca baja. Pero Sí, sí, no, claro, el tema del afloramiento de las nacientes es un bosque completamente y entonces eso es otro es un una, bosque entonces eso es aldeano. restauración de bosque. Ahí, Ujú, a correcto. esa orillita chiquitita ahí de naciente y su área de 200 metros, creo que es alrededor de la naciente, ¿verdad? Que hay que proteger. Pues Sí, que eso uno es le ideal llama. para una restauración típica de bosque de montaña, ¿verdad? Ahí no tiene que ver si hay pendiente o si hay erosión y ese tipo de cosas. Más la erosión típica es una zona muy, con mucha pendiente en medio bosque. Entonces yo separaría esa zona de lo que es una restauración de cobertura vegetal alrededor de nacientes, aplicaría las condiciones típicas de restauración del bosque aledaño. No le llamaría bosque ribereño, porque es el bosque alrededor de una naciente, todavía no hay un río ahí, ¿verdad? Claro. Me suena a mí, no sé si me dan permiso de hablar así. Para abajo, y obviamente y en esa parte de arriba sería buscar las especies típicas de la zona, ¿verdad? Lo primero. Y lo segundo, generalmente esas zonas ya están bastante protegidas. Yo creo que no hay nacientes en potreros, ¿verdad? Digamos, no sé si hay algunos casos en el país o algo así que haya que... Puede ser que algunos casos se hayan talado gran cantidad de los árboles y prácticamente está el afloramiento de agua alrededor de un pasto. Puede Es ser que sea ese terrible, bueno, caso. es terrible. En esos casos, pues habría que avanzar unos cientos de metros o algo así, buscar las especies locales, nativas y sembrarlas alrededor. Yo creo que no haya ningún problema ahí en ese caso. Mientras uno consiga el permiso o legalmente se desarrolle un área de 200 metros alrededor de un potrero abandonado en una naciente, pues de ahí, nada más de sembrarlas. Porque son generalmente no son áreas como tan pendientes tampoco, ¿verdad? Si hay un potrero probablemente no es una pendiente, ¿verdad? Sino que es un sitio que se usó para ganado, entonces no debe ser muy pendiente. Puede ser como tipo humedal, seguro, una cosa así. Entonces ahí sí habría que pensar en qué especies sembrar a la orilla que aguanten tanta humedad, porque generalmente esos sitios de nacientes son como pantanosos, ¿verdad? De pronto, o algo así, no Claro, sé. claro que sí, pueden ser sitios bastante húmedos y por este flujo constante de agua que está naciendo, pues claro que sí pueden aumentar bastante la humedad. Pero también, Roberto, bueno, creo que también algunas de las nacientes pueden llegar a estar en lugares bastante inclinados, con bastante pendiente, ya Ujú, que una gran cantidad de nacientes o de afloramientos suceden en lo que es la cuenca alta, que es más que todo correcto. la parte más montañosa. Entonces también puede ser tener en cuenta, digamos, lo que venimos hablando de estos rasgos funcionales de especies que logren tener un buen sistema radicular que permitan Mantener, sí, que no haya esa conexión derrumbes y cosas. Ujú, sí, que no para hayan permitir. derrumbes y todo. Sí, tan pronto uno logre establecer una cierta cantidad de cobertura vegetal, independientemente de la especie que uses, ¿verdad? Alrededor de una naciente con mucha pendiente. Si ya tienes una cobertura vegetal arborescente, puede ser mezclada entre arborescente y agrícola, ¿verdad? Por ejemplo, una agroforestería. Un sistema agroforestal. Incluso, mientras hayas un dosel pequeño de bosque, ralo, aunque sea ralo, alrededor de la naciente, una pendiente muy grande, ya independientemente de la cantidad del rasgo funcional de que te desarrolles raíces muy grandes o no, eh, con solo el hecho de tener la cobertura, disminuimos la erosión por goteo, por ejemplo. Entonces, digamos, fuertes aguaceros ya no caen tan fuerte en el terreno desnudo, ¿verdad? O con un zacatal, sino que ya va a caer con menos fuerza porque ya va a traer a través de los troncos, ¿verdad? Que recoge la copa del árbol y va a caer entonces de una manera más suave. Entonces, independientemente de la especie, casi todas las especies tienen
esa característica, ¿verdad? Son como conos, ¿verdad? Toda la copa dirigiendo el agua hacia las ramas y hacia el tallo, entonces disminuir el golpeteo de eso y eso lo lleva a cabo cualquier tipo de vegetación en realidad, ¿verdad? Entonces el golpeteo se reduce, el enraizamiento, aunque sea muy superficial de los árboles, alguna vegetación de sotobosque, permite que no haya menos erosión. Entonces, si usted no logra tener un dosel, un bosque muy grande en una naciente, con un pendiente, pero tiene un buen desarrollo de un sotobosque. Entonces, una buena estrategia de restauración podría ser desarrollar un sotobosque muy saludable. Entonces, con especies nativas, ¿verdad? Y meter un montón de arbustos y herbáceas y canáceas y heliconias y melastomáceas y piperáceas, todo en el sotobosque de tal manera que contribuyan a los árboles un poco separados a tener un montón de raíces y una capa de 1 metro a 2 metros de alto de vegetación de sotobosque que también ayuda a disminuir el golpeteo Las correntías, y la escorrentía y todo ese tipo de cosas, exactamente. Obviamente los árboles desarrollan raíces mucho más grandes y fuertes, pero también el sotobosque ayuda un montón, ¿verdad? En ese sentido, especialmente en sitios donde el terreno es bastante flojo. Yéndonos para abajo, más abajo donde ya hay una cuenquita o una pendiente, un río formado, ¿verdad? Ahí sí es importante comenzar a considerar ya rasgos funcionales más específicos de algunas especies. Usted mencionaba al sotocaballo, ¿es? caballo. Sota, sí, le dicen sota Sí, también. porque esas Ah, son las especies que también uno ve cerca de los ríos, ¿verdad? Naturalmente hablando, como decís vos, primero hay que entender y ver el entorno. Entonces, por ejemplo, si uno ve que sí, está caballo, los espabeles cerca de los ríos también, pero correcto. Los espabeles también son una especie típica, ¿verdad? De esa zona. sí, Am, Aquí voy a destacar una cosa muy importante, ¿verdad? Obviamente vamos a entrar a la selección de especies para regiones cerca de la orilla del río, ¿verdad? Con rasgos funcionales específicos para aguantar esa dinámica de crecidas y bajadas de río o un poquito más arriba, qué tipo de especies favorecen, ¿verdad? Eso significa conseguir especies que sean que les guste mucho la alta humedad, ¿verdad? Entonces, no, incluso en sitios muy húmedos, como por ejemplo en Corcovado, por ejemplo, hemos estudiado que hay algunas especies en las partes bajas de las cuencas de los ríos, en cuenquitas de 50 metros de alto, ¿verdad? Montañitas que hacen así 50 metros de alto. En los piquitos de las montañitas de 50 a 100 metros de alto, la composición de especies es diferente a las que está a la orilla abajo en el vallecito, todo donde va la quebradilla. ¿Verdad? Entonces, eso significa que dentro del mismo bosque muy húmedo y nativo y, ¿cómo se llama? Y puro, virgen, digámoslo así, ¿verdad? Completamente no alterado, hay especies que sí prefieren estar en sitios más del valle, en la cuenca del río, que en la cima, siendo el mismo bosque en menos de 100 metros de distancia. ¿Verdad? Entonces, la misma naturaleza nos dice quiénes son las que les gusta estar más allá abajo, ¿verdad? Como los espabeles y como otras especies típicas de hoja ancha que crecen por ahí. En el caso de la sota, que es tan común en la zona atlántica, especialmente asociada con los bananales, que yo creo que se hizo más común de la cuenta porque creo, no estoy seguro históricamente cómo es la cosa, pero por lo que yo veo, las compañías bananeras lo sembraron a la orilla, no solo de los ríos, sino a la orilla de los drenajes que hacían para que no se inundara el banano. no, Entonces, para mí, eso es una exageración del uso de una sola especie para retener erosión. Claro, es muy práctica y es muy buena y crece muy bien y funciona perfectamente, pero eso homogeniza el ambiente. O sea, es como tener tan homogéneo como el platanal, es el montón de sota a la orilla de los platanales. bueno, Entonces, sí, ahí la restauración ecológica que nosotros podemos hacer en una región de un río, una quebrada, en una zona baja, con sota caballo, debe ser controlada para mí. Porque la restauración ecológica, lo que están haciendo ellos nada es un tratamiento ingenieril de la erosión para un cultivo de producción.
¿ok? Entonces eso no es restauración, eso es sencillamente una actividad de productiva en el cual se somete a una planta con un tratamiento, como si fuera un tratamiento tecnológico, y metemos una sola especie y reducimos la erosión así. Entonces, eso no es restauración ecológica, eso es sencillamente un tratamiento agrícola, Mm, ¿verdad? Es una práctica entiendo el problema. agrícola, y resolvemos el problema. Pero para mí restauración ecológica, que es lo que queremos llegar en todo caso en nuestro país, es tratar de diversificar cuántas cantidades de especies, probablemente de diferente tamaño de flor, diferente tamaño de hoja, diferente capacidad fotosintética, que una produce flores amarillas, la otra produce flores rojas, la otra produce florcitas que no se, frutos que no se comen, otros que sí se comen. Entonces, en vez de tener todo un carril de banano, y una quebrada cercana a los bananales llena de filas de sota, tenemos 10 o 15 especies diferentes que hacen lo mismo en el suelo con el rasgo funcional de buen enraizamiento, ¿verdad? Pero arriba en el dosel tenemos cosas diferentes Bueno, y mantienen una dinámica de polinización, de fructificación, de dispersión de frutos, atrae diferentes especies, ¿verdad? Entonces sí, yo, entonces sí, eso es una manera correcta de hacer restauración para reducir erosión en ríos, ¿verdad? Los ríos no podemos usar lo mismo siempre. claro. Sí, no, no, y también pienso que a la hora de desarrollar, digamos, esta estrategia un poco más diversa, pues también se puede incentivar lo que es el control de plagas entre esta misma interacción ambiental de todas estas especies, y como dice usted, ¿verdad? Atrae unas especies, atrae otras, atrae algunos polinizadores, atrae otros, pues también inclusive se puede hacer un control biológico de las plagas que pueden estar afectando a esta actividad socioeconómica o a este cultivo. Pues también sea Correcto, un cultivo de café o un cultivo de correcto. piña. Entonces, E incluso no solamente en términos agrícolas, digamos, incluso sembrar hileras de árboles, ¿verdad? Hacer el cultivo de banano. Ya me metí contra el banano. Hacer el cultivo del banano menos bananal, ¿verdad? Sino hacerlo un poquito más diverso, ¿verdad? claro. Poniendo plantas de otra, árboles de otra cosa, un carril chiquitico que no les va a dejar de producir. Bueno, me imagino que en términos económicos, gastar 2 o 3 filas de banano para tener una fila de árboles diversos le va a tener un componente de menos bananos vendidos o cajas de bananos vendidos. Pero es que el interés es otro, ¿verdad? El interés no es el económico, el interés es la salud de nuestros ecosistemas. Sí, creo que esa es la parte difícil de cambiar, ¿verdad? ¿Cómo cambiamos ese paradigma Exactamente. Y eso que acabo de hablar desde banano y esa relación entre lo que es de dejar de ganar un poquito más, pero vamos a mejorar en ecosistemas, la gente tiene que entenderlo, incorporarlo y lo debemos extrapolar a otras condiciones, a cafetales, a carreteras, bueno, a proteger áreas, corredores biológicos, a todas las condiciones, a rosales, a parques nacionales, toda esa condición tiene que llevar esa prerrogativa. Primero hay que meterse el cambio acá y luego los cambios locales, van a tener un sentido. Ujú. Sí, bueno, esto, Roberto, sí se ha venido viendo bastante en el tema de lo que son las famosas cercas vivas, pero no Ujú. dentro del cultivo, ¿verdad? Sino eso es más en el área perimetral, se puede hablar. Correcto, sí, lo que pasa es que las cercas vivas, o sea, no solamente son en la orilla de la cerca, sino que se usan como apartaderos en los ganados, ¿verdad? Entonces Sí, son más cercas vivas. Son más cerca vivas, no solo la que delimita la finca, sino los apartaderos entre sitios donde se va pasando el ganado de un lado a otro en una misma finca. Entonces se puede hacer los cuadrantes esos internos llenos de especies bonitas, típicas de potrero, ¿verdad? Típicas de zonas que aguantan ese tipo de cosas. E claro. incluso favorecer, en vez de tener cercas vivas, tener carriles de 3, 4 filas de árboles grandes. Entonces, eso va a favorecer muchísimo más conectividad entre parches grandes de bosque entre un lado y otro. Entonces, yo propongo, por ejemplo, en vez de tener una cerca viva bien desarrollada, es tener carriles de cercas vivas juntas, de 3, 4, 5 árboles de ancho, la fila, de tal manera que se tiene realmente un carril grande de un dosel de 20, 30 metros de ancho de lo que es de sombra. Y le va a favorecer al ganado, le va a favorecer en la noche que pasen por ahí los bichos
de la naturaleza, ¿verdad? Claro, hay que tener cuidado, hay que tener los cercados, ¿verdad? A cada lado y tener todo un programa de reconocimiento de que eso sirve no solo para el agricultor o el ganadero, ¿verdad? Sino también para la fauna nativa, ¿verdad? Y la flora nativa. Ujú. Claro, claro. Roberto, tal vez si vamos haciendo una pequeña reflexión final, tal vez cómo cree usted que la academia puede seguir aportando a este tema a nivel nacional, cómo también la gente puede ir tomando más conciencia, más acción en este tema de la restauración ecológica y cómo lo ve usted a futuro, ve que el panorama pues se ve bien, se ve que tal vez faltan un poco más de esfuerzos políticos, un poco más de esfuerzos económicos, puede ser también, ¿por qué no? Y tal vez como una globalización desde su perspectiva y desde el punto de vista también de la academia. Sí, mire, esfuerzos han habido montones, a todo nivel. Digamos, a nivel del gobierno, no quiero criticar el SINAC, porque el SINAC ha hecho un trabajo muy bueno en lo que le ha correspondido, ¿verdad? ¿Se puede hacer mucho más? Sí, se puede hacer mucho más, pero sabemos que tenemos problemas presupuestarios. Entonces, por la parte del gobierno, el SINAC ha tenido varias iniciativas muy buenas sobre la cuestión sobre protocolos para restauración de áreas de ríos y eso que lo conseguí ayer pensando en esta y lo vi y también la Estrategia Nacional para la Restauración de Paisajes, ya esa está lista. Lo que no sé hasta qué punto se ha estado ejecutando o se está llevando a cabo políticas para que esa estrategia se lleve a cabo. Entonces, estamos en ese impasse entre el cual tenemos una amplia literatura sobre lo que se debe hacer. La academia ha contribuido montones, la literatura internacional que existe y nacional que existe sobre cómo hacer restauración en todo el país ya existe. Podemos seguir investigando más porque tenemos tantas especies de animales y plantas, ¿verdad? Que podemos encontrar nuevas estrategias a través de lo que se está consiguiendo con nuevas investigaciones. Pero la base la tenemos. Tenemos una base científica muy fuerte sobre nuestras especies tropicales. Es uno de los países en los que conocemos mejor las respuestas de las especies en términos forestales. Los forestales han contribuido muchísimo con esta identificación de las preferencias ecológicas o lumínicas de las especies forestales de interés y los biólogos y ecólogos estamos contribuyendo con las características de las especies que no son de interés maderero, ¿verdad? Entonces, y tenemos estrategias, estudios que han llevado a eso. Las universidades son esenciales. La UNED, la UTN y las dos universidades, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, tienen estrategias en ese sentido y un montón de literatura que tiene que ser traspasada. El SINAC tiene que ser el que conecte todo ese conocimiento con la práctica. Y eso es lo que yo creo, parte de la práctica la estaba haciendo y evaluando y ejecutando algunas organizaciones no gubernamentales, que son las que han conseguido suficientemente cantidad de dinero para desarrollar diferentes estrategias, tanto urbanas como rurales. Entonces, tenemos casi que todo listo. Tenemos los tres componentes. Tenemos el componente de la gobernanza un poco desarrollada, tal vez un poco mal ejecutada, pero tenemos la base y tenemos el interés. Hay un montón de gente en el SINAC que tiene una claridad de lo que está haciendo, ¿verdad? Muy bien. Lo único que les falta es el apoyo completo del gobierno. Luego tenemos las ONGs que están metiéndose en todo lado y haciendo su cosa por su lado, de manera bastante independiente, pero creo que están logrando cosas interesantes y prácticas nuevas y maneras de hacer las cosas. Y por otro lado tenemos la academia y todo eso. Lo que nos falta es la integración, por ejemplo, academia, sector público o sector SINAC y este sector público y municipalidades, por ejemplo. Entonces, yo creo que nos falta la integración real entre lo que es la comunidad, la municipalidad, el gobierno y la academia. Una columna vertebral jerárquica, más o menos jerárquica, pero en ecología no hay jerarquías. La jerarquía manda todo, ¿verdad? La ecología manda todo. Y toda la misma ecología funciona a nivel del gobierno que a nivel de la municipalidad, a nivel local. Entonces tenemos que tratar de agruparnos en ese sentido y hacer esas interacciones. Por ejemplo, en el desarrollo de
en el desarrollo de lo que se están dando aquí mucho en el centro del Valle Central de la GAM, el desarrollo de tanto corredor biológico inherentemente asociado con las cuencas de los ríos, ¿verdad? Que realmente lo único que queda de más o menos natural a la orilla de los ríos. Y lograr esa Este, trama, ¿ver? es una manera de integrar municipalidades, comunidades, gobierno y la academia. Y ellos han logrado una interacción muy buena, especialmente en la Universidad Nacional, con algunas iniciativas para la creación de corredores biológicos, como el último que se creó en el Cubujuquí, donde involucra un montón de municipalidades, creando un sistema, una idea general de corredor biológico de bastante envergadura. Y Excelente. eso se replicó en casi todos los casos en los corredores biológicos. Sí, Esa interacción entre corredores biológicos en las zonas rurales yo no creo que sea tan intensa entre municipalidades y se le ha dejado completamente al SINAC y el comité local. Entonces ahí como que falta un poquito más de fuerza. La salvada, digamos, para decirlo a lo tico, la salvada es que los corredores biológicos en zonas rurales no están tan degradados como los de sí, las áreas urbanas. Entonces ahí tenemos una ventajita, ¿verdad? De que a la inacción, en realidad la inacción, desde el punto de vista de restauración, para mí el no hacer nada es a veces lo mejor. Que se restaure solo, ¿verdad? Porque hay un proceso de restauración ecológica, el principal, el básico, que es dejar a la naturaleza que se regenere sola, ¿verdad? Mientras le quite los estresores, es una buena estrategia para hacer. A veces es la mejor estrategia cuando no se puede hacer nada. excelente, Roberto. Muy bien, entonces podemos tal vez tener claro de que a futuro, pues, tenemos que seguir trabajando, pero ya tenemos una buena base en la cual podemos seguir subiendo. Roberto, un gusto tenerlo en el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los radioescuchas y cibernautas del día de hoy. El día de hoy compartimos con Roberto Cordero Solórzano, académico de la Universidad Nacional y experto en restauración ecológica. Muchas gracias y tengan un excelente día. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Excelente, Roberto. Muchas gracias. Buen día. Bye. Hasta luego.